Hay que hablar de Lewis Hamilton y de la triste realidad que está pasando el piloto británico en la escudería Ferrari, del piloto más exitoso de todos los tiempos, el que más victorias tiene, el que más pole tiene y que realmente está muy complicado con la situación de Ferrari, con su llegada, que había tanto hype, que tanto se ha hablado de esa salida de Mercedes llegada a Ferrari, que ha sido el movimiento más importante en la historia de la Fórmula 1. Bueno, está todo muy lejos de ser lo que se esperaba y la está pasando muy mal e incluso ya hay presión desde Italia. La situación de Hamilton es muy compleja, no está cómodo el piloto británico. Vamos a estar detallando todo lo que está pasando detrás, que realmente se empieza a dudar de lo que puede pasar en un futuro ya no solo lejano, sino también un poquito más a medio plazo o cercano inclusive. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos like y activa esa campanita así no te pierdes de nada. Y nos metemos, como dijimos, con la situación de Luis, que viene a decir que la de Barcelona fue una de sus peores carreras en la Fórmula 1, sin hablar con la prensa, muy molesto o respondiendo en monosílabo prácticamente. Y se está informando, o insiders dentro del paddock han informado que no está para nada cómodo el 7 veces campeón del mundo, que recordemos es la primera vez que maneja un monoplaza en la Fórmula 1 que no tiene una unidad de potencia o un motor Mercedes. Recordemos que solo ha pasado por McLaren y por Mercedes en la máxima categoría, siempre Hamilton teniendo prácticamente coches para luchar por el título hasta que empezó la era del efecto suelo, que si bien se habla mucho, ¿no?, de cómo esa era del efecto suelo y los coches, este diseño a Hamilton no le han caído bien por su forma de pilotaje. Yo creo que en parte puede ser, pero también hay que recordar que 2023 fue una de las mejores temporadas de Hamilton en la Fórmula 1, superando a Russell, peleando por momentos por el subcampeonato con un coche muy complicado y que eso, bueno, desestima un poquito esa situación. El nivel versus Leclerc en su prime le está costando muchísimo. Hamilton, lo que estamos viendo hoy en día en Ferrari es una continuidad de lo visto en 2024, cuando ya lo decíamos, incluso el año pasado, que Russell estaba siendo superior, lo estaba superando tanto en clasificación como en ritmo de carrera, y que si continuaba de esa manera en Ferrari podía pasar lo mismo versus un Leclerc que se encontraba en el prime de su carrera. Y es lo que está pasando. Lo que más me preocupa con Hamilton no es solo la falta de ritmo, la falta de velocidad, la falta de adaptación a la situación que está viviendo, sino también es la actitud frente a lo que está pasando. Va un tercio de la temporada y lo único que hace es quejarse y decir que ya está completamente perdida la temporada, incluso exigiendo a Hamilton de que se enfoquen en 2026 y que se olviden de todo en esta temporada. Completamente diferente a un Leclerc que, si bien se enoja, se molesta, se queja y se disgusta con la escudería, con las decisiones que toman de momento, el tipo cada vez que se sube al auto va a todo lo que da y aún más, sacándole un extra a ese Ferrari y logrando un tercer podio en España en esta temporada, que ha iniciado muy complicada para Ferrari, y así todo Leclerc trata de sacar el máximo siempre y además siendo muy superior en la velocidad de una vuelta a su compañero de equipo, con una diferencia que es realmente de momentos preocupante, que ronda el medio segundo o más, y en el ritmo de carrera también marcando una gran diferencia, llegando al punto que gracias a esa gran diferencia de ritmo que hay, Hamilton ya ha sufrido varias veces las órdenes de la escudería de Maranello, como pasó en Miami, donde bueno, fue bastante caótico y Ferrari siendo más Ferrari que nunca, pero como vimos en el Gran Premio de España, tras solo 7 vueltas ya estaba recibiendo la orden de que lo deje pasar a Leclerc porque venía pegado a la caja de cambios, y una vez que lo pasó Leclerc empezó a girar más de medio segundo más rápido que Hamilton, en una situación bastante similar que estaban los dos pilotos de la escudería de Maranello. Hamilton dijo post Gran Premio de España que está seguro de que Ferrari no va a encontrar respuestas para él. Le preguntaron por todo lo que había sufrido y es realmente preocupante. Es más, viendo la diferencia de rendimiento que ha habido entre él y Leclerc, yo creo que Hamilton debe estar agradecido de estar a solo 23 puntos del Monegasco en el campeonato, ya que ha tenido bastantes buenos resultados para el rendimiento que ha mostrado, ya que por lo menos debería estar al doble de la diferencia de Leclerc. Yo creo que tranquilamente Charles ha tenido por ahí más incidentes, sea culpable en uno que en otro, ha tenido por ahí un poquito más de mala suerte de Hamilton con la estrategia, como pasó por ejemplo en el Gran Premio de la Emilia Romagna. Pero así todo, me parece que la diferencia en rendimiento que se ha visto entre los pilotos no está plasmada en los puntos en el campeonato. Hamilton es un pilotazo y leyenda, y eso nadie lo pone en duda y lo discute, pero nunca ha salido de la estructura de Mercedes, donde todo estaba construido a su alrededor, estaba protegidísimo y por tanto cómodo,
y donde nunca llegó a tener, después de esa batalla mano a mano con Rosberg, un piloto a la altura de un Russell o un Leclerc. Lo vimos con Russell en Mercedes y ahora lo estamos viendo con Leclerc en Ferrari. Y aquí en Ferrari le han cambiado el idioma, es una cultura totalmente diferente, nada que ver a un carácter británico con el italiano, se lo ve incluso en las situaciones de Gran Premio con su ingeniero, y si a su lenta adaptación le sumás que un tipo que lleva años en Ferrari como Leclerc lo está haciendo mejor, lo pasa por encima, es normal que el tipo se vea así bajoneado y tan deprimido como está Hamilton tras no encontrar la vuelta a su situación. Y sin ir más allá, no está haciendo un rendimiento mejor al que hemos visto con Sainz al lado de Charles Leclerc. Incluso Sainz estaba más parejo que lo que lo está haciendo Hamilton en este momento. En lo único que ha ganado Ferrari con la llegada de Hamilton es en marketing, porque la dupla Leclerc-Sainz era una dupla que ya lo hemos dicho, se complementaba muy bien y a Ferrari le venía muy bien. Y la única razón para la salida de Sainz era la llegada de Hamilton, que incluso lo dijimos previo al inicio de la temporada, durante varias semanas hacíamos análisis y detalles, antes que Hamilton se suba a un Ferrari, que el año 2025 podía ser realmente complicado, porque si su rendimiento seguía igual al rendimiento que había mostrado en 2024 versus Russell, era preocupante, y que con Leclerc podía pasar algo similar, que Hamilton ya no estaba en su prime, lo primero que se lo veía la gran diferencia en velocidad de una vuelta que tuvo con Russell, y que con Leclerc iba a pasar algo similar, y además en el ritmo de carrera se está viendo una gran diferencia, que ahí hablábamos de que por ahí no se podía notar tanto como la velocidad de una vuelta. Bueno, está haciendo una gran diferencia también. Es una continuidad prácticamente lo que pasó el año pasado. No sé qué va a pasar con Hamilton en Ferrari, si va a continuar, va a lograr esos 2 años de contrato, porque recordemos que Hamilton firmó un 2+1, siendo el mejor piloto pago de la parrilla, según lo que informó Leo Turín en su momento. A ver, ese dinero, siendo el mejor piloto pago de la parrilla, Ferrari ya lo ha rentabilizado y ganado muchísimo más por lo que es a nivel de marketing y el significado de Hamilton a Ferrari, incluso antes de que se vista de rojo. Porque recordemos que el día del anuncio, que fue en febrero de 2024 de su llegada a Ferrari, el precio de las acciones de la escudería en ese día subieron solo un 6%, con una capitalización de mercado de 66 mil millones, y su noticia valió 4 mil millones de dólares. Eso fue el impacto que tuvo Hamilton en su llegada a Ferrari. Entonces, siendo el mejor piloto pago de la escudería, ya lo ha, pero recontra capitalizado Ferrari a eso. No sé qué va a pasar, pero sí sabemos todos que cuando las cosas van mal, en un equipo como Ferrari, van peor. Un equipo del cual todos los grandes campeones se han ido mal, como Lauda, Prost, Vettel, Alonso. Veremos qué pasará con Hamilton, pero es una situación muy muy preocupante su actualidad. Y habla un poco también de esta decisión que tomó en su momento Mercedes y Toto Wolff con el grupo Daimler de solo darle un 1+1 a Hamilton, y no exigir o no ceder ante las exigencias, mejor dicho, del piloto británico, que quería un contrato de más años para llegar a 2026. Mercedes solo le daba un 1+1 porque ya tenía pensado en su cabeza reemplazarlo con Antonelli, y la salida de Hamilton de manera prematura hizo que aceleren ese proceso. Pero si ya Mercedes, Toto Wolff y el grupo Daimler en su momento decidieron no darle continuidad a un piloto que es el piloto que, si bien hoy está en Ferrari, fue siempre la cara de Mercedes y el piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1 en cuanto a números, y justamente de la mano con Mercedes, bueno, por algo lo hicieron en su momento. Yo creo que Hamilton seguirá sufriendo en este 2025 y va a esperar a 2026. Pero donde Ferrari no dé con el mejor coche, y como Hamilton siga siendo vapuleado por Leclerc, puede volar todo por los aires en Ferrari incluso en esta temporada, antes de que llegue a 2026. Pero bueno, en 2026 es donde están puestas justamente las expectativas, y si no dan con el coche correcto, que ya se está hablando de que Mercedes va a ser mejor motor que el de Ferrari, podría terminar muy mal esta situación. Incluso me atrevo a decir que si pasa esto puede que no termine 2026 a ese nivel. Y así como Ferrari no dé con el coche el año que viene, sale Hamilton, atrás le sigue Vasseur, quien fue quien jugó un papel crucial en que Ferrari convenciera a Hamilton de unirse a un equipo de Fórmula 1 procedente de Mercedes. Incluso recordemos que ya se ha hablado de que Ferrari ha sondeado a Christian Horner como un posible reemplazo de justamente Frederic Vasseur, aunque Horner dijo que no se va a ir a ningún lado de Red Bull. Pero si ya a Ferrari se le ha cruzado por la cabeza justamente cambiar a Frederic Vasseur, es porque la situación es realmente muy muy preocupante con un Ferrari que, recordemos, aunque parezca increíble, que Ferrari terminó a 14 puntos de ser campeón del mundo la temporada anterior con prácticamente un coche
similar en rendimiento al McLaren y a veces mejor o un poquito peor dependiendo del circuito. Dependiendo de las características del circuito, el SF24 era mejor que el MCL38 y iban variando ahí. Entonces realmente muy complejo la situación. Pasaron a tener el mejor coche a, como dijimos, ser superados por Williams en Miami y Hamilton ser superado por Hülkenberg en el lanzamiento del Gran Premio de España. A ese nivel, eso es lo que está pasando con Ferrari y no hace solo que agregar más presión a un Lewis Hamilton que está bastante complicado. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.